Bienvenidos a un nuevo video de Termeduca. En el video de hoy vamos a revisar el cambio de entropía y el balance de entropía. Para entender el cambio de entropía es necesario visualizar los diagramas temperatura-entropía y entalpía-entropía, ver cómo se dan las relaciones TdS o relaciones de Gibbs y entender el cambio de entropía cuando tenemos calores específicos constantes, cuando tenemos sustancias sólidas y líquidas y cuando tenemos calores específicos variables. Y para el balance de entropía lo vamos a analizar en sistemas cerrados, sistemas abiertos, sistemas adiabáticos y estacionarios. El primer diagrama que vamos a realizar es el diagrama temperatura-entropía, o mejor conocido como diagrama TS. El diagrama TS se utiliza para visualizar cambios de temperatura y entropía durante un proceso termodinámico. Esta es una herramienta útil y común porque nos ayuda a visualizar la transferencia de calor durante un proceso. Como se puede observar en el siguiente diagrama, la variable temperatura se encuentra en el eje de las ordenadas y la variable entropía se encuentra en el eje de las abscisas. Y el área que se forma entre las dos variables, debajo de la curva, nos va a indicar la transferencia de calor que ocurre durante el proceso. Una aplicación de este diagrama es cuando tenemos procesos isentrópicos. En este diagrama se puede observar que la variable temperatura va a disminuir, pero la variable entropía se mantiene constante. Y esto es porque la entropía en un proceso isentrópico, la entropía en el estado inicial va a ser igual a la entropía en el estado final, por lo que van a generar una recta. Y aquí podemos observar que ya no va a existir un área bajo la curva, lo que nos indica que no hay una transferencia de calor en el proceso. El siguiente diagrama a revisar es el diagrama entalpía-entropía, o mejor conocido como el diagrama de Mollier. El diagrama de Mollier nos representa la relación entre la entalpía y la entropía de una sustancia. Como podemos observar en el diagrama, en el eje de las ordenadas se encuentra la entalpía y en el eje de las abscisas se va a encontrar la entropía. La distancia que existe de forma vertical nos va a indicar la medida del trabajo, mientras que la distancia que existe de forma horizontal nos va a indicar las irreversibilidades del proceso. Ahora vamos a ver cómo se obtienen las relaciones TdS. Las relaciones TdS se van a dar para un sistema cerrado y un sistema abierto. Vamos a partir para el sistema cerrado, con el balance de energía de un sistema cerrado, que es el calor interno menos el trabajo que sale, va a ser igual al cambio de energía interna. Nosotros sabemos que por definición del trabajo en un sistema cerrado el trabajo va a ser igual a la presión por el cambio de volumen, debido a que en un sistema cerrado usualmente la presión se mantiene constante, mientras que el cambio de volumen varía para que nos pueda producir un trabajo. Entonces, este trabajo va a ser reemplazado en la primera ecuación. Y a través de la desigualdad de Clausius, en videos anteriores también observamos cómo se comprobaba que el calor va a ser igual a la temperatura por el cambio de entropía. Esta ecuación también va a ser reemplazada en la ecuación original, teniéndonos lo siguiente. Al reemplazar TdS nos va a quedar TdS. Mantenemos el cambio de energía interna al otro lado, pero este trabajo lo vamos a pasar a sumar al otro lado porque aquí está restando más y ya reemplazado PdV. Mediante la ley de los gases, yo sé que P, presión por el volumen, va a ser igual a la constante por la temperatura, asumiendo una mol. Por eso ya no se pone la mol, porque estamos asumiendo una mol. Si yo despejo de aquí el delta S, me va a quedar delta U entre la temperatura más la presión por delta V entre la temperatura. Pero me queda presión y temperatura, y yo quiero que me quede en función del volumen y alguna constante para que sea más fácil. Entonces yo voy a despejar de mi ecuación de la ley de los gases ideales, presión sobre temperatura va a ser igual a mi constante entre el volumen, obteniendo así la primera relación de Gibbs,
el delta S va a ser igual al delta de energía interna entre la temperatura más la constante universal de los gases por el delta de volumen entre el volumen. Esa es mi primera relación de Gibbs. Ahora, para obtener mi segunda relación de Gibbs, que está relacionada con sistemas abiertos, vamos a partir de la ecuación que nosotros despejamos en la anterior diapositiva. Pero aquí sabemos que mi cambio de entalpía también nos indica que es el flujo de energía térmica en procesos efectuados a presión constante, cuando el único trabajo es de presión y volumen. Entonces yo sé que mi delta de entalpía tiene que ser igual a mi delta de energía interna más mi presión por el cambio de volumen, pero también recordemos lo que hablamos, que es cuando mi presión es constante, pero también cuando existe una variación de volumen. Entonces vamos a sumarle un término más que va a ser igual al volumen por el cambio de presión, porque ya estamos hablando de un sistema abierto. Por lo tanto, de aquí vamos a despejar el delta de energía interna y lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Si despejamos el delta de energía interna y reemplazamos y restamos lo que tenga que restarse, nos va a quedar que la temperatura por el cambio de entropía va a ser igual al delta de H menos el volumen por el delta de P. Y aplicamos lo mismo que hicimos con la ley de los gases ideales, porque yo quiero que me quede en delta de presión sobre la presión y una constante que yo conozca. Entonces porque me va a quedar volumen entre temperatura, entonces voy a despejar mi volumen sobre temperatura y lo voy a reemplazar por la constante sobre la presión, obteniéndose mi segunda relación de Gibbs. Esto es muy importante, porque de aquí van a partir todos mis demás balances. Listo. Vamos a entender el cambio de entropía cuando tenemos calores específicos constantes. Cuando yo tengo calor específico constante, yo tengo que entender que el Cb y el Cp van a ser constantes. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de nuestra primera relación de Gibbs. En esta relación de Gibbs yo tengo delta de U. Pero yo también sé que el Cb es igual al delta de energía interna entre el delta de temperatura. Entonces yo puedo reemplazar esto aquí, obteniendo la siguiente ecuación. Esta ecuación ya está más sencilla porque, verán, ya les explico. Vamos a integrar todo. Al integrar todo, yo sé que aquí el Cb es constante y mi R es una constante universal de los gases, entonces salen. Al salir ya me queda una integral fácil que me va a terminar en logaritmos naturales. Entonces resuelvo toda esta integral y me queda que el cambio de entropía va a ser igual al Cb por el logaritmo natural de la temperatura en el punto final sobre la temperatura en el punto inicial, más la constante de los gases por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Esta ecuación es el cambio de entropía de gases ideales en un sistema cerrado cuando los calores específicos son constantes. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo para un sistema abierto, solo que aquí vamos a partir de nuestra segunda relación TdS o nuestra segunda relación de Gibbs. Y se aplica lo mismo, solo que aquí cambia. En vez del Cb es el Cp, en vez de más es menos, y en vez de volumen es presión. Y se obtiene nuestro cambio de entropía para gases ideales cuando tenemos Cp's constantes en un sistema abierto. Ahora vamos a analizar el cambio de entropía de sólidos y líquidos. Cuando nosotros tenemos sólidos y líquidos, tenemos que reconocer que estas sustancias se consideran como incompresibles. Entonces, si son incompresibles, yo voy a especificar que mis volúmenes específicos se consideran cero. Por lo tanto, voy a partir de mi primera relación de Gibbs, donde delta de S es igual a delta de U entre la temperatura más R por el delta de volumen entre el volumen. Esa es mi primera relación de Gibbs. Pero yo sé que mi volumen específico es cero. Entonces toda esta expresión se va a hacer cero, porque este es cero, esto va a ser cero, todo es cero. Entonces esto se va a hacer cero.
solo nos va a quedar delta de S va a ser igual al delta de U entre la temperatura. Pero aquí los calores específicos van a ser promedios, por lo tanto el CB y el CP van a ser iguales y estos los vamos a considerar como una constante C. Ahora, sabiendo lo mismo, que CB es igual al delta de energía interna entre el delta de temperatura, y reemplazando estas dos consideraciones en la ecuación de acá arriba, vamos a tener que el delta de S va a ser igual a C, que ya sabemos que es nuestro CP promedio, nuestro calor específico promedio, por el delta T entre T. Y esto es muy fácil integrar. Entonces nos quedaría que el cambio de entropía del sistema va a ser igual al calor específico promedio por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. Ahora, vamos a ver el cambio de entropía cuando tenemos calores específicos variables. Es necesario considerar que aquí que nuestro CP y nuestro CB ya no van a ser constantes. Entonces yo ya no puedo hacer lo que hice anteriormente, sacarlos de la integral porque se consideran una constante. Ya no puedo hacer eso. Vamos a ver otra forma de cálculo. Listo. Aquí tenemos nuestras dos relaciones de Gibbs, para el sistema abierto y para el sistema cerrado. Recuerden, para el sistema abierto entalpía y para el sistema cerrado energía interna. Nuestras consideraciones de que el CP es igual al delta de entalpía entre delta de temperatura y nuestro CB es igual al delta de energía interna entre el delta de temperatura, estas dos ecuaciones se van a reemplazar. El delta de entalpía se va a reemplazar acá y el delta de energía interna la vamos a reemplazar acá para obtener la siguiente. Vamos a obtener para el sistema cerrado, para el sistema abierto, perdón, y para el sistema cerrado. Aquí vamos a procesar lo que hemos estado siempre haciendo. Vamos a integrar. Vamos a sacar las constantes y ya vamos a resolver las que podamos resolver. Por ejemplo, esta de aquí puedo resolver porque esta va a ser S2 menos S1. Pero este de aquí yo aún no puedo resolver. Pero esta sí puedo resolver. Puedo sacar la constante y esta me va a quedar en un logaritmo natural. Entonces yo voy a resolver lo que puedo resolver y me queda esto. Y aquí tengo dos problemas. Mi problema con el CP y mi problema con el CB. Pero ¿cómo puedo considerar esto? ¿Cómo puedo obtener yo esta integral? Para esto vamos a ver el siguiente criterio. Esta es la sección que nos falta resolver. Pero aquí vamos a considerar el siguiente gráfico. Vamos nosotros a localizar un punto de referencia que va a ser 0. Nosotros sabemos que el CP nos indica el cambio de temperatura en una masa determinada. Entonces, si yo le hago de mi punto de referencia al punto inicial, me va a dar una entropía específica del punto inicial a mi punto de referencia. Y si ven esta sección en verde, nos va a indicar lo mismo, que va a ser de mi punto final a mi punto de referencia, que sería mi entropía específica en un punto final. Si yo resto la sección en verde de la sección en morado, voy a tener la sección en celeste, que es lo que a mí me interesa obtener de esta integral, el área que me ocupa el cambio de este CP. Entonces yo podría obtener lo siguiente. Podría obtener que en referencia del punto de referencia al punto 2 y menos en referencia del punto 1. Y esto me daría las entropías específicas. Entonces, para un sistema abierto, lo único que va a hacer aquí, va a cambiar, que yo ya no voy a sacar CP constante, sino que aquí tengo que buscar mediante tablas, o mediante simuladores, o mediante IS, o mediante diferentes softwares, las entropías específicas para un punto final y un punto inicial, que están en referencia con un punto sub cero, digamos. Lo mismo para el sistema cerrado. Ahora vamos a ver el balance de entropía de sistemas cerrados. Hay que considerar que la entropía solo se puede transferir de dos formas, en forma de calor y en forma de masa. ¿Listo? Y también conocemos el balance de entropía general, que es la entropía de entrada menos la entropía de salida,
más la entropía generada va a ser igual al cambio de entropía del sistema. Listo. Todos tenemos que entender que en un sistema cerrado el calor puede entrar y salir, ya sea mediante una resistencia, ya sea por fugas, pero el calor entra y sale. Pero la masa siempre es constante. Aquí no puedo agregar más masa, porque de eso se trata un sistema cerrado. Un sistema cerrado no admite más masa de la que ya se encuentra en el sistema, por lo que aquí transferencia de entropía mediante masa no va a haber, pero mediante calor sí va a haber. Y esto se puede definir de la siguiente forma: mediante máquinas térmicas, el calor de entrada sobre la temperatura de la fuente, esta va a ser mi entropía de entrada. Calor de salida entre la temperatura del sumidero, o sea, el calor que sale entre la temperatura de acá. Acá puede haber un sumidero, puede irse al ambiente. Esta va a ser mi entropía de salida. Y mi entropía generada y el cambio de entropía. Lo mismo vamos a revisar ahora para sistemas abiertos. En un sistema abierto se tiene que considerar que ya no solo existe transferencia de entropía por calor, sino también por masa, porque aquí entra masa y sale masa. No se encuentra como en un sistema cerrado, no se encuentra una masa definida y ya, sino que aquí puede entrar masa y salir masa y pueden haber diferentes flujos. Entonces aquí sí vamos a tener entropía de transferencia mediante masa. Lo mismo. La misma consideración, entropía de entrada por calor, pero aquí vamos a tener entropía de entrada por masa. Pero esta masa en la entrada y en la salida usualmente es constante, entonces solo le vamos a poner m. Si es que aquí mi masa de aquí fuera diferente acá, sí tendríamos que poner masa de entrada, pero usualmente es la misma. Entonces vamos a tener que la masa por la entropía de entrada menos el calor de salida sobre la temperatura del sumidero, que es la transferencia de entropía mediante calor, y menos la masa por la entropía de salida, y más la entropía general. Esta es la ecuación general. La ecuación general del balance de entropía en un sistema abierto. Pero hay que entender que usualmente se trabajan con sistemas adiabáticos y estacionarios. ¿Qué quiere decir que un sistema sea adiabático? Es que no está intercambiando calor con el entorno. Y si un sistema es estacionario, es que el flujo de masa no cambia en función del tiempo. Listo. Entonces estas ecuaciones son más sencillas. Si el sistema es adiabático, en un sistema abierto, la entropía generada va a ser igual a la masa por el cambio de entropía. La entropía de salida menos la entropía de entrada. Esto ya lo pueden obtener dependiendo de la sustancia en diferentes software o mediante tablas. Para un sistema cerrado, la entropía generada va a ser igual al delta S. Pero aquí sabemos que la masa es constante. Si quiere se puede multiplicar por la masa, pero no es necesario. Y en un sistema estacionario, esto se va a aplicar más para sistemas abiertos. Entonces vamos a entender que la entropía generada va a ser igual a la entropía de salida menos la entropía de entrada. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.